y si están familiarizados con las cortes, los testigos del mismo evento lo cuentan diferente, ven las cosas de manera diferente y las reportan de manera diferente. Entonces, la idea de que la perspectiva de quien sea es autoritativa es cuestionable. Cuando escriben o cuando lean un reporte de narrativa, deben de considerar la perspectiva de la persona que lo cuenta. Entonces, recolectar información de manera selectiva para contar una historia es inevitable. No se puede escapar de la selectividad. Es inevitable para el investigador cualitativo. Entonces voy a explorar la pregunta de cómo los investigadores que dependen de las narrativas de los participantes, especialmente al presentar los hallazgos de manera narrativa y construcción del personaje al escribir, y cómo el texto evoca respuestas personales y emocionales en los lectores del reporte. Entonces, contrario a la idea de que esto es subjetivo, objetivo y emocionalmente plano, lo que yo digo es que las dimensiones emocionales que yacen en la narrativa es uno de los aspectos más poderosos para la persuasión de las personas. Y voy a dar algunos ejemplos. Yo uso el término emplotment antes y tomo el nombre de un filósofo francés, Paul Ricoeur. Él identifica 3 funciones del emplotment de la narrativa. Tiene que ver con cómo las cosas se orquestan en una historia, cómo se arma la trama para producir una narrativa. Una de las cosas que caracteriza esta construcción de trama es que se utilizan juntos en varios eventos para una narrativa. Toma todas las cosas que suceden y hace una narrativa coherente. Es una estructura establecida de narrativa. Estamos familiarizados con la idea de que la historia tiene un principio y un final, aunque algunas historias no. Y eso es un poco decepcionante, pero por lo general contamos las cosas de manera cronológica, sin importar el género o el tipo de narrativa, y hay muchos tipos de narrativa, y da la estructura de los episodios de la narrativa. En otras palabras, eliminamos lo que no encaja y entonces vemos los eventos que incluimos en una relación de tiempo. Entonces, las historias tienen que ver con los géneros para tomar forma. Son parte de la tradición de contar historias, es parte del intertexto de las narrativas, más allá de las experiencias del narrador, y el intertexto que se conecta con el texto. Se reconecta para tener coherencia en mil partes que no completan los objetivos de la historia. Tengo que enfatizar en que no tenemos que decir, no podemos decir todo, entonces hay que elegir. Representan un proceso constructivo por parte del escritor que toma todos los elementos y los reúne para armar el trama, y entonces se repite por los interpretadores, que son los investigadores dando su propia versión de la historia. Ellos dicen historias y es una persona distinta que toma esas historias y las interpreta y las reconstruye a efecto de construir el artículo. Una vez más, todo esto requiere selectividad y construir personajes. Es un reto muy fascinante ser el autor de una investigación que tiene una dimensión narrativa, porque nos volvemos un escritor creativo, y eso es tanto un reto como energetizador. Voy a revisar el trabajo de Holly H. and Colliers, que han hecho un buen trabajo en detallar cómo los personajes se construyen en los reportes de investigación.
y escribieron un par de artículos sobre hace más o menos 10 o 12 años en los que elaboraron. Les voy a contar, lo que voy a decir es que lo que voy a decir ahora se atribuye a ellos, sino a mí. Lo que hacen ellos es que describen la construcción de personajes por el medio del proceso que usan los escritores de estudio, que eligen qué partes del trama van a incluir, qué características de los participantes van a incluir. Estas decisiones tienen que ver con las intenciones del autor y la perspectiva del autor. Y cito de ellos, el autor toma decisiones de cómo presentar eventos, personajes o situaciones específicas para el desarrollo de la trama. Juegan un rol activo en revisar los puntos de vista para construir la historia y la perspectiva desde la que se debe de contar la historia. Entonces, una de las cosas, tienen que dar por hecho que hay mucha subjetividad en cómo un autor hace las cosas de las que está hablando. Y aunque la investigación se presenta como estéril y objetiva y no emocional y proceso no imaginativo, en este género de investigación, el autor presenta algo muy subjetivo. Enfatizan también lo que llaman la realidad social de una narrativa. Y comparo esto con un término literario de verisimilitud, y creo que la definición más simple, y espero que salga bien en español, es el grado en que tu historia trae verdad en la manera en que se refleja. No quiere decir que una historia no sea real en la literatura, sino que se tiene que sentir real, y eso se conoce como verisimilitud. Lo llaman realidad social. Discuten que el énfasis de la realidad social posiciona al investigador como un cuenta historia que reproduce un tipo de lógica que la ficción produce un efecto en los lectores más que una lógica analítica. Cobra cierto sentido tener una buena pieza de ficción. Entonces, estas narrativas entramadas tienen que ver con el contexto de la historia y enfatizan la importancia del contexto de la historia, porque los personajes solo pueden actuar dentro de las restricciones de un contexto. Y es importante recordar que todos los elementos de la escritura literaria tienen un rol en este tipo de historias. Como el resto del reporte, el contexto no se puede relacionar completamente, sino que se construye de manera selectiva basado en los datos recolectados para la investigación. Y tal vez voy a decir esto 100 veces, siempre hay limitaciones y siempre hay una selección para decidir qué se dice y al final cómo se dice. Hawley y Collier posicionan al lector como un respondiente analítico por medio de un estudio de elementos literarios, y es como se me enseñó a leer literatura y de manera intelectual, en la que codificas la historia y reconoces el género y los elementos. Eso es un enfoque de desempeño, pero a lo largo del tiempo me interesó más leer con subjetividad. Entonces, trataré de hacer el punto de que hay mucho más involucrado en responder a estos textos, en particular la resonancia con los personajes del lector y las conexiones emocionales. Al igual que cuando leemos ficción, en otras palabras, cuando leemos una narrativa basada en datos cualitativos bien escrita, no solo la percepción no solo es lógica, sino emocional. Y creo que eso tiene más poder, sentir por los personajes. Entonces, voy a hablar primero de cómo funciona esto en lectura literaria
y después vamos a pasar a la investigación. Entonces, hay un campo de respuesta a la narrativa. Are over these international and linguistic borders. So if you already know this, I apologize for reviewing. Si ya saben de esto, siento mucho repetirlo, pero es importante establecer que la teoría de respuesta de los lectores es un acto constructivo por parte del lector. El lector es una fuerza muy activa para crear significado. No solo alguien que está decodificando y solo haciendo lo que se llama explicar el significado. Los lectores traen mucha experiencia y a los personajes instancian al término de psicología, que significa que siento la historia con lo que hay en mi mente y doy significado a lo que estoy leyendo. Entonces, en este sentido, los lectores decodifican el texto basado en las propiedades formales. Sería reconocer una estructura textual, pero también las codifican. Entonces, decodifican y codifican al mezclarlas con imágenes de nuestro conocimiento previo e imágenes. Los lectores construyen el significado de manera personal y con factores contextuales para dar respuesta a un texto y codificar. Esta es una respuesta que produce para los lectores algo que Rosenblatt llama una evocación, y creo que es algo de lo más importante que ella ha dicho. Se refiere a las imágenes que se forman en forma de respuesta. En otras palabras, cuando leo una pieza literaria, respondo en gran parte creando imágenes en mi mente de lo que está sucediendo en el texto. Y lo que ella discute, y creo que es verdad, es que cuando responden no solo al texto, sino a esas imágenes, entonces es una lectura, una manera muy personal de leer. Ella subraya la importancia de entender los códigos y pistas textuales. En otras palabras, no podemos ignorar el texto. Las imágenes no solo se inventan, sino que está dentro de los límites de lo que provee el texto. Respondemos a las imágenes que ligamos con el texto en sí. Entonces, la lectura de literatura también sucede con los personajes que habitan las investigaciones. Yo leo mucha historia de México, y mucho de lo que hago es imaginar cómo era, cómo se veía, cómo se sentían las personas en una batalla, cómo sonaba, cómo se sentía el dolor que experimentaban, las imágenes que puedo evocar, lo que a leer de los personajes históricos. Y creo que muchos de estos principios se aplican a la lectura de literatura y de investigaciones. Entonces, entender los personajes de investigación cualitativa tiene que ver con las emociones de los lectores y cómo se muestran en los textos. Les voy a dar algunos ejemplos de esto. Entonces, hay un término que Landy Johnson, una de mis estudiantes, llama encuadre empático, lo que los estudiantes que tuvimos de pregrado, que yo tuve, que leían reportes de investigación de ciencias sociales que tenían elementos narrativos, con frecuencia hacían conexiones emocionales con las personas que eran muy distintas de ellos y a las de las personas que conocían. Este encuadre empático, tener empatía por los sentimientos de lo que ellos atravesaban, producían un tipo de conexión que
cambiaba su manera de pensar. Algo que digo es que decía, nunca había pensado en esto. Porque nunca había visto una narrativa que los moviera a ver personas distintas a ellos de una nueva manera. Entonces, el encuadre empático lo vamos a volver a ver en esta presentación. Esta es una versión muy breve de respuesta a lectura literaria y ahora voy a hablar de la lectura de personajes de investigación social. Voy a cambiar de ficción e historia a artículos o libros de investigación etnográfica que yacen en la narrativa. Entonces, estas narrativas, todas ellas tienen personajes y la respuesta emocional a los personajes llega de cómo se construyen y presentan los personajes. Y Holly Collier hacen un buen trabajo al detallar esto. Y cómo los lectores resuenan con sus experiencias, las experiencias de estos personajes. La persuasión es más similar a cómo responden los lectores a otras historias, en historias dramáticas y otros campos, y cómo responden a un argumento analítico con estilo APA. La American Psychological Association ha producido un libro de reglas para cómo escribir estos reportes, pero se desarrolló para investigación experimental, que no es emocional y que no es muy emotiva. Pero encontré a lo largo del tiempo que la estructura APA acomoda a la narrativa bastante bien. Voy a referir un poco esta estructura para comenzar a presentar el planteamiento del problema y las preguntas de investigación y dan una teoría adecuada y la presentación de un tema que reportamos, el método de investigación que utilizamos y los hallazgos, y entonces escribimos algo como conclusiones o discusión. Entonces, un reporte bien hecho puede facilitar este tipo de encuadre empático al que me refería antes, ver a los otros de manera emocional y sentir por ellos con humanos que enfrentan los retos de la vida. Voy a pasar a la siguiente parte. Voy a dar un ejemplo breve. Voy a reducir los ejemplos porque si no nos podemos quedar aquí toda la tarde o noche. Perdón si los ejemplos son cortitos, en la versión del artículo son mucho más detallados. Entonces, los estudiantes para los que desarrollamos a leer un libro que se llama Jackson Burns de categorías sociales e identidad en preparatoria por una mujer llamada Penelope Eckhart. Ella estudió con un contraste lo que llamó burnouts, eran chicos de la clase trabajadora los que no les gustaba la escuela y los que llamó Junks a uno de los chicos cool, los chicos que tienen más dinero. No es... Al momento que salió este libro en 1989, no había mucha simpatía para los burnouts. Se pensaba de ellos que eran perdedores y no les importaba, y su libro los hizo los héroes. Ella empatizó con los chicos de la clase trabajadora que resisten a la escuela, en la subordinación de las paredes de la escuela. Lo que hizo es que habló de las dinámicas de la cafetería y encontró que había lugares dentro de la cafetería que eran más privilegiados que otros, y eso se ocupaban por los estudiantes de mayor estatus, y los chicos de la clase trabajadora tal vez tenían que ir a comer a otro lugar, y esto hizo a los estudiantes de mi clase pensar en realidad en las vidas y experiencias de los chicos que
que habían perdido estatus social y empezaron a sentir por ellos y empezaron a hablar de qué harían como maestros para mejorar la calidad de experiencia de estos niños en la escuela, las que se posicionan muy bajo en la jerarquía de estatus de la escuela. Algunos de ellos los tocó la historia. Fue la manera en que presentó a los estudiantes de estatus menor y sentimos que era un encuadre empático, esta conexión emocional de los estudiantes de universidad hicieron con ellos, que fue responsable para que cambiaran su manera de pensar. Nunca había pensado en esto. Era lo que decían constantemente. Es donde tuvimos la idea de un encuadre empático. Y hacer este tipo de investigación ha influenciado que escriba este artículo. Es algo que voy a decir en general. Su trabajo siempre... Algunos estudios que he hecho han tenido influencia en estudios posteriores en la progresión y agregan conocimiento que viene del trabajo continuo. Ok, entonces voy a presentarles algunas aseveraciones que derivan de esta plática. Primero, los caracteres cualitativos de las narrativas cualitativas son construcciones de los autores que se diseñan para presentarlos de manera particulares a lo largo de la selección de datos. El segundo punto sería estos personajes y sus contextos siempre van a estar incompletos en el reporte porque no podemos saber todo. Entonces, yacen en la selección a juicio de los autores que dan coherencia desde distintas partes. Siguiente. La historia resultante incluye elementos de ficción, no para distorsionar la realidad, sino para hacer la versión atractiva. No la estoy inventando, pero estoy usando el lenguaje para crear respuestas en los lectores y para contribuir al texto con verisimilitud, para que lo puedan leer otras personas, por lo general en base a la emoción. Voy a pasar a los lectores de estos textos. Estos lectores se involucran en pensamiento analítico con los personajes del texto, hacen la decodificación y el pensamiento imaginativo de los que evocan imágenes que se forman en alguna extensión a la parte emocional de la historia, sienten por los personajes. Como resultado, este es el quinto punto, la quinta aseveración. Como resultado, la persuasión se logra de la lógica analítica del reporte y la manera en que los lectores se sienten acerca del personaje, ya sea que compartan o no las experiencias específicas, pero construye puentes a situaciones que pueden no ser propios. Y aquí es donde entra el encuadre empático. No había pensado en eso antes de leer sobre ellos. Es como el pensamiento que ellos se les trata de una manera subordinada. Y la investigación de la que voy a hablar lleva a personas que se trata de manera subordinada y que les da mayor dignidad e inteligencia y genera la idea de que merecen respeto. Si estas 5 premisas son buenas, si se sostienen, entonces hay que considerar las preguntas de cómo se incorporan los elementos de ficción. En otras palabras, hay que tener ética, porque no solo estamos inventando datos o escondiendo la información equivocada, están siendo éticos. Entonces voy a revisar algunos problemas que autores y lectores pueden considerar
que incluyen estos elementos. Una de las cosas que creo es que las narrativas, narrativa es entender a los participantes. Y uno de los problemas con los investigadores históricamente es que las personas estudian a personas diferentes a sí mismos y llegan a conclusiones negativas sobre ellos. Hay una expresión de que hacer expresión de la baranda es como un recibidor que está situado por encima de todo. Y la idea de investigar de la baranda es ver hacia abajo a estas personas y los estás interpretando por el lente de tu cultura en vez de entenderlos en sus propios términos en cuestiones de experiencia cultural. Entonces, decir la persona de otra persona con fidelidad, el investigador debe de entender al participante. Entonces, hay reflexividad cualitativa, que es la necesidad de trabajar en relación con los participantes en vez de verlos como sujetos de investigación. Y esos términos son muy importantes porque cuando empecé a investigar en 1989, siempre te refieres a las personas que estudias como sujetos, pero al hacerlo, los pones en un rol subordinado. Son como un insecto bajo un microscopio, son sujetos de tu investigación y tú siempre estás por encima de ellos. Si cambias el término a participantes, y no sé cómo esto suena en español, pero cuando cambias a participantes, los haces la relación más equitativa. Un investigador tiene que describir la relación contextual de los participantes y la suya propia. Algunas personas hacen un enunciado de subjetividad. Si voy a estudiar una población mexicana, tengo que decir quién soy yo para que los lectores vean de dónde vengo al llegar a las conclusiones que reporte. Otra manera de demostrar esta relación es tener lo que llaman un amper check, quiere decir que si yo te estudio, cuando lo escribo, te doy el reporte para que lo leas, es revisar el documento. Es un rol. Esto no se solicita, pero sí ayuda a fortalecer nuestro caso. Es importante desarrollar relaciones con las personas que vamos a estudiar. Y no es necesariamente como se hace aquí en Estados Unidos, que hay una frase que es hit and run, como choca y fuga, que es que no regresamos a ver, se ha adaptado al tipo de investigador que llega a una escuela, recaba datos, se va y nunca regresa, nunca les pregunta a las personas qué les pareció, etcétera. Eso tiende a suceder si están estudiando a las personas como el otro, y el otro por lo general tiene un rol subordinado y los reduce en estatura, los disminuye en relación al estatus del autor. Entonces, desarrollar relaciones nos ayuda a entender a las personas que estamos estudiando y nos hace tener más empatía y simpatía por ellos. Voy a dar algunos ejemplos. Una manera que una presentación narrativa puede construir el personaje de manera simpatética es especialmente cuando los personajes puedan actuar de maneras que no se esperan por el lector. Voy a ilustrar esto con el estudio que hice de un profesor en Oklahoma, donde yo daba clases
Ella tenía un trabajo en una escuela muy linda y era uno de los mejores estudiantes en su programa y todos los maestros pensaban que ella le iba a ir súper bien. Es una persona a quien yo admiro. Entonces fue a observarla, dar clases en su primer año de trabajo y ella daba clases en que muchas personas dirían en las universidades que es horrible. Estaba dando clases, digamos, en algo que llamemos, dando una fórmula para escribir ensayos y tienes un párrafo de apertura que dice el estado de Georgia tiene que eliminarse de los Estados Unidos y entonces das 3 razones. Entonces el primer párrafo es de la primera razón, el segundo de la segunda, el tercero de la tercera y después haces un resumen en el 5º párrafo. Muchas personas piensan que esto es muy limitante. Entonces, escribir algo de 5 párrafos no quiere decir que entiendas y que puedas tener debería de tener más información, pero puedes hacerlo y salirte con la tuya porque tienes 5 párrafos y seguiste el formato. Entonces ella estaba haciendo esto. Mi reacción inicial decía, ella es una súper buena maestra y está haciendo esto que todos consideramos horrible. ¿Cuál era mi dilema entonces? No quería escribir un artículo y decir que ella era una mala maestra. Y ella no era mala, era buena, los alumnos la querían, la respetaban, estaban aprendiendo como ella decía, pero se hizo mi trabajo entender por qué lo estaba haciendo. No criticarla, sino entrar a su mundo, entrar a su cabeza, y esto era observarla y entrevistarla, fue la base de la obtención de datos. Entonces resultó que cuando la conocí mejor y mejor por la relación que desarrollamos, ella fue una súper buena estudiante en la prepa y había aprendido a escribir temas de 5 párrafos y enseñó en un estado en lo que los estudiantes tienen que tomar exámenes con una rúbrica de ensayos de 5 párrafos. Iban a una universidad que no les enseñaba escritura. Tuvo un mentor que enfatizó párrafos de 5 oraciones, no solo temas de 5 párrafos. Tenía muchos estudiantes y cuando tienes muchos estudiantes, por lo general tomamos atajos. Y además había presión de pares por parte de sus colegas. Asegúrate de que tus alumnos pasen el examen y finalmente sus estudiantes les iba bien en el examen. Entonces todo eso reforzó la idea de que debería estar enseñando a escribir estos temas de 5 párrafos. Tenía sentido y tomé su perspectiva. La historia más interesante no era un mal maestro dando malas clases, sino entiendo por qué las personas hacen esto. Abrió mis ojos. Tiene sentido que ella haga esto, incluso si muchas personas en los programas de composición de las universidades después de 5 minutos dirían que ella es terrible. Esto produjo elementos para el artículo al hacerme pensar en cómo podría encuadrarlo en el marco teórico. ¿Cómo preparo a las personas para leer la narrativa que sigue? Que se produjo a lo largo del tiempo, era un reporte cronológico de su enseñanza. Entonces, todas las cosas que acabo de decir, de las razones por las que lo hizo, resultó que todas esas eran temas bien establecidos de la educación moderna, que hay pruebas que tienen esta estructura, que hay presión de sus colegas, que las experiencias de los estudiantes
tiene que ver en cómo damos la clase. Entonces, esto me llevó a encuadrar el reporte de acuerdo con los problemas que surgieron y preparar al lector para que tenga más empatía por lo que ella estaba haciendo. Entonces, como lo digo ahora, es con esta preparación por adelantado, antes de empezar a leer los hallazgos para algo que ellos considerarían malo, que fuera con menor juicio de cómo una persona se desplaza por su contexto. En la jerarquía profesional de maestros en las universidades. Entonces, esta idea de tener una relación con ella me ayudó para relajar mis propias expectativas y tratar de entender sus motivos y la razón por la que enseñaba así. Y espero que haya sido un buen artículo en ese respecto. No puedo juzgar cómo lo leyeron otras personas, pero tuvo una buena recepción. Voy a hablar de un estudio distinto sobre una de las cosas del estudio que acabo de describir es que los lectores, tal vez las personas que tenían doctorados de la universidad, entonces los maestros era uno de nosotros y ella estaba haciendo algo que cualquiera de nosotros no haría, pero todos conocemos personas como ella y el problema era que estaba haciendo algo distinto. Ahora voy a hablar cuando los lectores no entienden de las personas a las personas bajo estudio. Y aquí es donde nos encontramos con estereotipos. Un tipo distinto, ocurre una experiencia distinta cuando no estamos familiarizados, cuando los lectores no están familiarizados. Cuando los lectores no tienen este tipo de exposición, tal vez hay bastante gente en Guadalajara que vive la vida de manera muy diferente a ustedes, que no conocemos bien y que solo sabemos de los estereotipos. Y esos estereotipos pueden ser muy potentes, continuamente refuerzan por las imágenes que vemos en los medios. Esta condición de falta de familiaridad de los participantes, de los investigadores, puede producir contranarrativas que están contra la historia habitual y esto reta a los estereotipos porque se juzgan por personas con un estatus superior. Entonces, ¿cómo se valida el reporte y también decir la historia con fidelidad factual en la búsqueda de verdad de la investigación? Vamos a revisar un estudio por una mujer, Ellen Cushman. Se escribió en una revista en la que yo era coeditor. Mientras editábamos, nunca habíamos escuchado de ella. Acababa de terminar la escuela de grado. La historia que contó era extraordinaria. Su estudio era de residentes afroamericanos con proyectos de vivienda pública que se les estaba evacuando y había que encontrar un lugar para vivir. Y ella hablaba de las literacidades en el sistema público de vivienda. Los estereotipos de estas personas es que son pobres y son ignorantes y no tienen control sobre sus vidas. Son esa gente y por eso están en proyectos de vivienda. Cuando leímos este escrito, nos impresionó cómo ella pudo hablar con estos residentes de una manera muy franca y directa. Como dije,
una perspectiva muy cruda para los residentes de estos proyectos. Le preguntamos cómo cómo lograste que estas personas hablaran contigo, porque ella parecía una blanca, ir a proyectos de vivienda y hace este reporte con estos afroamericanos que parecen de un segmento demográfico muy distinto. Entonces escribió un enunciado de subjetividad que explicó todo. Ellos compartían una herencia de la sociedad nativoamericana y Cushman era una Cherokee blanca y ellos Cherokees morenos, pero todos eran Cherokees. Casi nadie que conozco en investigación estaría en esta situación, que yo sepa. Si hubiera ido a un proyecto de vivienda, me gustaría estudiar, creo que diría no, gracias. Pero ella estableció este rapport, esta relación con ellos y resultó que ella también había sido una persona sin hogar. Entonces entendió quiénes eran las personas en situación de calle. No son gente tonta e ignorante, solo están en una mala situación. Entonces, las experiencias compartidas le ayudó a tener el acceso a la honestidad brutal de estos participantes y los llevó a un trato con empatía de las personas que estaban siendo evacuadas. Este es un enfoque relacional. Este círculo de la historia, Ellen Cushman, al final fue el editor y pienso que fue bueno, publicamos su disertación y fue periodista también. Ella pudo escribir una narrativa que produjo la idea de que los residentes eran letrados en lenguaje y conceptos letrados, en términos de literacidad crítica que no podían ver las personas del exterior. Y actuaron con agencia para encontrar nuevas casas al ser evacuados. Usó el enfoque de narrativa relacional para crear sofisticación. Y de hecho, ella discutió que ellos merecían más respeto del que recibían y también que la teoría crítica son con aseveraciones que tienen que ver más con las relaciones de sus vidas porque tal vez no podrían tener acceso a estos proyectos. Se necesita una persona especial, con una relación especial con las personas que viven ahí para siquiera entrar a los edificios, digamos, mucho menos para entrar en estas conversaciones y tener la confianza que le permitió estudiar a las personas. Ok, entonces ella fue muy crítica con los teóricos, críticos, con las afirmaciones y al conocer a las personas. Voy a resumir un tercer documento. He tratado, si llevo mucho tiempo, me dicen, estoy viendo, no sé cuánto tiempo tengamos, creo que ya hablé más de lo que tenía pensado. Voy a dar un ejemplo más de una manera relacional de contar la historia correctamente. Voy a ver el trabajo de Valerie Tinglaw de mujeres afroamericanas, todas preocupadas por las maneras en que especialmente los niños adolescentes se muestran en representaciones, posicionan su reporte como una contranarrativa y derivan con la teoría crítica racial de las contranarrativas
las afirmaciones y estereotipos. Entonces, me voy a adelantar un poquito por aquí. Conocen a estos niños porque saben cómo hablar con ellos y tienen acceso a ellos. Y quiero decir, si yo tendría que acercarme a unos adolescentes negros en la calle, no creo que confiaran en mí, tienen buena razón. Estas mujeres afroamericanas establecieron relaciones con chicos que en un programa que tenían una crítica hacia sus contextos, sus entornos y llegar al centro de sus demandas. Las contranarrativas que generaron. Voy a saltarme un poquito como lo hicieron, pero alguna de las cosas que dije antes, una gran parte del éxito que tuvieron al hacer el caso de que estos chicos son inteligentes fue por la manera en que escribieron la teoría y cómo estos chicos no son comprendidos. Ellos son inteligentes, pero no lo ven en sus escuelas. Ellos trabajaron de frente para que el lector leyera con empatía, para promover un encuadre empático de estos chicos que son inteligentes y saben, son letrados, elocuentes, todas las cualidades que verían que una persona blanca no vería en ellos. Porque estos chicos no van a compartir de la misma manera, no van a confiar de la misma manera. Entonces, las historias las contaron, se salieron e hicieron análisis de las historias que hicieron y referirían las historias al marco teórico. Como resultado, voy a leer algo que tengo en el texto. Estoy improvisando un poco cuando leo estas narrativas. En el artículo, el análisis, siento cómo se piensa de estos chicos que deberían estar en prisión y no en la universidad. Y se presume que no pueden ser miembros productivos de la sociedad, sino los presentó de manera empática las experiencias racistas propias y ver que la educación les daría más dignidad y respeto. Las personas exteriores a la investigación no sabemos lo que contribuyen, no sabemos lo que dejan fuera, entonces tienen que desarrollar confianza con los lectores también, pero las decisiones de las escritoras produjeron por lo menos en mí una respuesta empática a personas que son diferentes a mí. Y eso me lleva a sentir tristeza de cómo sus vidas se han reducido por la sociedad blanca en su mayoría. Eso es lo que tuvo persuasión para mí al leer de estos chicos y me da esperanza que intervenciones como las de ellas pueden dar luz al potencial de estos chicos y pueden cambiar las narrativas opresoras de las que son sujetos. Voy a leer esta conclusión. En esta plática he dicho que leer produce respuestas a los lectores que son persuasivas de manera emocional, igual que un argumento racional. Es igual que al aparecer en narrativas de ficción que son creadas más que fabricadas, pero tienen efectos para hacer conexiones emocionales basadas en la evocación de imágenes, comprendidas en imágenes de la experiencia o evocar vidas más allá de su capacidad de imaginar. Cuando leo
de este proyecto de vivienda. Tengo que usar mi imaginación, aunque nunca he estado en una situación específica. Sentí que cambié y sentí la opresión y he combinado su narrativa con mis propias vivencias, etcétera. Los sentimientos relacionados fuera de los roles de la experiencia, de la construcción de las narrativas que puedan ser difíciles de entender de sus propias realidades. Tal vez tengan emociones compartidas con otras experiencias compartidas al respecto y cuestionan la validez de la lectura, como las contranarrativas se diseñan para lograr esto. La verisimilitud es las conclusiones analíticas para pensar de manera diferente sobre las vidas de aquellos que están disponibles por la representación de estereotipos. En todas estas, los lectores no tienen acceso a todos los datos. Ella tenía que seleccionar lo que iba a recolectar para el estudio que estaba haciendo. Esta selectividad crea decisiones subjetivas que en turno producen los efectos en los lectores, cuyas respuestas pueden producir narrativas adicionales en la misma trama con el texto para un entendimiento de los reportes de datos. Están respondiendo a un texto, están ganando un entendimiento más emocional de los datos que se presentan en la narrativa. Entonces, cuando las narrativas comprenden investigación, deben de saber que están trabajando en un género que acomoda una dimensión emocional. No es un reporte estéril para el que el APA apoya, pero los lectores deben de saber que hay una lógica convencional con la que se relacionan los lectores. En contraste, yo discuto que la integridad es parte de su capacidad de demostrar puntos, al ir más allá de los hechos y apelar a las experiencias emocionales de los lectores. El reporte se vuelve más humano y persuasivo a un nivel más profundo que nos habla de la verdad, que va más allá de la tabulación de los hallazgos para los lectores. Estos artículos de reportes narrativos no quiere decir que estén libres de análisis, ya que los reportes que he revisado indican más que el análisis de se interpreta por la lente del marco teórico. Escribir este artículo me ha recordado la importancia de abrir un marco teórico porque establece cómo los lectores leen la historia. He leído sobre la importancia de la sección de metodología para que los lectores confíen, y uno de los reportes, la triangulación de datos, y eso se refiere a tener varias los participantes se incluyen en algún grado de la generación de los reportes. Un reporte que hice con menos espacio para el maestro al final para escribir su parte, aunque fuera corta, contribuye a la validez de la investigación y da evidencia a los lectores de que la investigación se realizó con ética y a la interpretación de las narrativas. Entonces, hay algo que se llama una narrativa de estudios de ciencias sociales, y es lo que esta plática pretende hacer una contribución, entender cómo se interpretan las narrativas y cómo afectan a los lectores, y convencer de
afirmaciones importantes y esto es esencial para leer las narrativas de manera empática, cómo esto afecta el análisis convencional en estos reportes. No es solo la historia, incluye una dimensión analítica y tiene que ver con la construcción de los personajes y de las narrativas. También es importante que ellos importan y seguir los estándares de conductas éticas en la colección de datos y para hacer que la teoría tenga salida, una reducción de los datos sin distorsionar la realidad que estamos intentando reflejar o dar una interpretación preferida y hay que tener fidelidad con los datos y incluir la verisimilitud. Cada etapa requiere diligencia para reflejar las versiones de los participantes de sus trabajos de investigación. Y este es el fin de mi presentación. So I don't know what we're supposed to do next. What do you think? You have to go to the English channel Okay. to hear the comments and questions. Muchas gracias al doctor Peter Smagorinsky por su presentación súper interesante, ¿no? De las metodologías que utilizan la narrativa. Y si es el momento en el que vamos a abrir el micrófono para comentarios y preguntas. Si hay alguien que tenga comentarios o preguntas, por favor, levante la mano o abra el micrófono directamente. Si no hay nadie, mientras se animan. Bueno, a mí me parece muy interesante la cuestión de las contranarrativas y quisiera preguntar si es muy complicado validar estas contranarrativas en términos de, o sea, lo que contaste, ¿no? Te movió en un nivel persuasivo, el ejemplo que contaste de esta maestra, pero no sé cómo podemos estas contranarrativas que justamente no sean opacadas por la historia oficial y no sean tomadas en cuenta. ¿Hay algo que nos ayude a pensar eso? Okay. What is possible to do so that these counter narratives are not overseen and are taken seriously instead of, like reduced or diminished? Well, I think that all the elements that I talked about need to be. Elementos de los que hablé tienen que estar en lugar. El marco teórico es chistoso porque es algo que he hecho por décadas, pero creo que escribir este artículo en conjunción al tratar de escribir un artículo narrativo al mismo tiempo en un tema distinto me ha impresionado sobre la necesidad de poner la narrativa en términos teóricos. Los que involucran contranarrativas funcionan, trabajan duro para establecer desde el principio cuáles son las problemáticas. Y con frecuencia es teórico, pero también puede ser histórico, puede ser un problema histórico. La sociedad ve a la población negra de manera estereotípica, entonces nos preparamos para la narrativa y no sé por qué solo me ha impresionado ahora porque he hecho esto por mucho tiempo, pero me cayó este 20 mientras escribía este otro artículo que es importante establecerlo. En la sección de metodología
es tu método es la legitimidad de tu método de investigación y hay que explicarlo de manera clara y hay que ver cómo haces esta investigación. Y uno de lo que siempre he pensado es que si leo tu sección de metodología y no puedo entender cómo hacerlo yo mismo, no es una buena sección de metodología. No es que necesite replicar tu estudio y tener los mismos resultados, pero si no puedo hacer lo que tú dijiste que hiciste, entonces no lo explicaste muy bien. Entonces, la sección del método es muy importante y los hallazgos es donde presentas la narrativa en que puedes presentar el análisis. Es prepararte como lector. Y eso toma mucho trabajo por parte del autor. Lo haces para que el lector lea la historia como tú quieres, para introducir esta respuesta emocional que esperas crear en los lectores. No sé, espero que haya respondido a tu pregunta. Tienes que ayudarme a saber si lo hice. So there's at least one Sí, hand. Abigail? yes. Sí, respondiste, muchas gracias. Abigail. Thank you. I apologize Okay. because I'm using my phone. I'm hoping you can hear me well. I can, so I can hear you in English. Yes, thank you. Thank you, Dr. Smagorinsky. I became familiar with your work as a PhD student, and I thought that bringing Rika into the conversation of how we teach and how we research writing is crucial. And I think more work needs to be done in that sense in terms of maybe looking at the weight of hermeneutics in how we write and how we read, particularly how we read research. I would really appreciate reading more about that. And I just wanted your comment. This has to do with a counter-narrative question that we just heard on how we do research as, for example, someone in the global South in Latin America for readers in the global North. So we do have to construct a narrative, and we do have also to take into account that we have to do a counter narrative in terms of what is usually expected out of researchers in our region. So usually we have to do that very briefly. We have kind of like a license to do a context section that ironically not many people have to do. Just if you come from the global South, you have to describe your context a little bit more. And when I do that, I often consider all of the matters that you have just discussed, but I also wondered about my reader and how my readers will respond easier if I just get a couple of paragraphs, sometimes 3 paragraphs for the context, and how much counter narrative can I do within that genre to properly represent researchers in the global South. So I don't know if you've thought about the narrative as a research. So again, I always hope I'm answering the question you asked. Remember, I gave about a third of the paper, right? So there's stuff left out. And one of the things that Holly and Collier, one of their points is that every story has a setting, right? And they actually say that the setting itself becomes a character and has and plays a role in how things happen. And one of there's become a kind of optional element in the APA structure, the context of the investigation. Where did this take place? And I think that is, in my studies, it would be more like, here's the school where this happened. A lot of the stuff I have done has been in schools, but every school is different, so you have to establish what the context of this is in this situation. Where are you from? What nation? Mexico. Oh, okay. So to whom are you trying to present this work? I guess is one of the problems. If you're trying to publish in an American journal,
with a lot of people who've never even been to Mexico. And even though I've been to Guadalajara a lot, I have never been to the Yucatan. So, you know, it really matters where in Mexico this is, which of the many ethnic communities you might be studying. Yes, it's the context of the investigation is very critical. And in fact, as I said, Holly and Collier say it's kind of a character itself. So in order, if I'm living in the United States and I don't know anything about your where you're writing about, and even if you wrote about Guadalajara, I've only been to a small part of the city. You know, it's a big place. There are many, many people who are there. In order for me to understand what you're talking about at all, I have to know something about where it is. And so it's very much incumbent on you as a writer to help me understand why this story matters and why this context is a place I need to pay attention to. So did I answer your question? Yes, thank you. I guess it was more about the matter of self-representation through that story as a researcher. Uh-huh. And Well, that's so what you I've mean been... beyond, so there are different things. So one of the things that Valerie Kinlock in the story, in the research that I was referring to, she's actually a character in her own narrative, because the kids were enrolled in a program to look at the effects of gentrification on their lives, and that's when a kind of a rundown neighborhood gets bought and all the buildings get renovated, but the poor people can't live there anymore, right? So gentrification is very problematic because on the one hand, it improves improves the neighborhood physically, but then what do you do with the people you displaced? They have to move out because they can't afford it anymore. So through the program, she developed these relationships with them. But then when the examples I give in the longer paper are include her talking, you know, her being a character in her own story. And so it's, I would say in my research that I reported on the 5-paragraph theme, I did not do that because I was, my participation wasn't really part of the class. I was an observer in classrooms being taught by someone else. And of course, my being there probably changed it. But I wasn't really in the story so much. So it kind of depends on who, you know, what the study is of. So anyhow, I hope that helped. Buenas noches, Erica. Gracias, Erika. Yes, hello, dear Professor Pedro Mexicano, and to the whole of the audience. I don't have the best Wi-Fi connection, but I was able to listen to your presentation, and it made me think how, based on your presentation, how affect has a role on how you as a researcher can portray the identities of the research participants. So in a way of making the word of honoring your students, your participants' identities. And that made me think, what do you think could be the role of affect when it comes to crafting a research methodologies within the field of literacy studies? So I would say that affect is involved in everything that people do. We are emotional people. There's a book that I'm impressed by a man named Jonathan Haidt called The Righteous Mind, and he makes the case that all thinking is fundamentally emotional. And in fact, he thinks that rational thinking is just an El illusion. pensamiento racional es una ilusión. Es lo que hacemos para justificar cómo nos sentimos. Entonces,
yo diría que el afecto permea toda la vida humana en cierto nivel y eso puede afectar la decisión de lo que vas a investigar, cómo te sientes por un segmento de la población o por una familia, es lo que te va a motivar si quieres invertir tu tiempo de investigación en eso. Entonces, estoy tratando de respaldar y pensar, a veces quiero estudiar un fenómeno, entonces paso un año en una clase en Oklahoma y el enfoque era el uso del arte para motivar a los niños en sus respuestas a la literatura. Y así empezó, quería estudiar este fenómeno porque estaba en una clase y desarrollé relaciones con todos. Tuve una relación con tenía una relación con la maestra y así entré a la clase. Todos los niños que he estudiado son personas en los que he entrado en una relación y así nunca llegué toqué a la puerta y dice los puedo estudiar. Por lo general había personas que se ofrecían como voluntarios y me pedían que fuera a observar sus clases. Y creo que es porque hemos desarrollado la relación con estas personas antes y nos ganamos su confianza. No sé si es lo que estabas preguntando, pero es lo que creo, es en lo que pensé cuando te escuché. ¿Me puedes decir si respondí a tu pregunta? Claro que sí. Creo que es lo que tenía en mente y también otros investigadores. Doing research as an act of love, as an act of crafting a more just world also. So I think it's your answer is in line with what I was thinking, and I appreciate your clarification. Well, thank you. And I will add, and this is just an observation, there's no research on this, but in my experience with people, researchers of color, Black, Latina, whatever, are more likely to feel that the relational parts matter. And they're more likely to stay longer in the communities they study and more likely to go back to them later than are white people. And I think that's because they tend to study communities of color and care deeply about their prospects in life and the quality of their lives. And I think white researchers are more mercenary. They want a big pile of publications. Once they collect the data, why should I go back? Because I've got more work to do. So I've found just a deeper commitment to the welfare of others among scholars of color than I have among my white colleagues. And those are deeply felt. Those things are deeply felt. In other words, the people that they study are not subjects by any means. They're fellow humans. Yes, thank you very much, Professor. Okay, and it's so good to see you. I'm just seeing your picture, but I can. Yes, like I said, I had an unstable Wi-Fi connection. It already kicked me out of the room. So it is my latest profile picture. Thank you. Okay, well, good. You're looking good. Gracias, Erika. Doctora Patti Cisneros. Sí, ¿me escucho? Sí. I can hear you. Ok. Bueno, justo en este momento estoy escribiendo la metodología, redactando la metodología de un proyecto de investigación en el que estudiamos a una generación de estudiantes de la carrera de artes visuales para la expresión plástica. En un principio fueron 80 estudiantes. Quisimos revisar los productos artísticos
que estos estudiantes tenían y qué características tenían estos productos artísticos, haciendo un análisis iconográfico y estético y también sociocultural de los estudiantes que producían este trabajo. Terminamos con 12 estudiantes de los 80 estudiantes iniciales. Ahora que estoy escribiendo la metodología, estoy con un terrible problema, porque no sé cómo explicar esto. Bueno, sí sé, pero tengo confusiones. Cuando estudias a un grupo de estudiantes, pasan muchas cosas en una generación de 4 años, ¿sí? Los estudiantes se dan de baja, los estudiantes reprueban, los estudiantes se van y ya no tienes forma de estudiarlos más. Y nos quedamos con un grupo de estudiantes que ni siquiera era totalmente exactamente los mismos estudiantes con que iniciamos. Esto se puede explicar en la metodología exactamente cómo sucedió. Y esto es válido. ¿Y qué grado de validez puede tener mi investigación cuando yo explico cómo sucedió todo esto para que mi lector pueda entender por qué llegué a los resultados que llegué y qué grado de validez tiene esa investigación? Y si yo, como investigadora, debo de explicar quién soy yo, que soy una profesora que enseña artes en esa escuela, que por lo tanto tengo esa forma de ver las cosas, y yo eso no lo había considerado hasta ahora que acabamos de tener tu charla, y lo agradezco mucho, Peter. Porque ahora sé que tengo que presentarme yo y decir, yo soy una profesora que enseño estas y estas materias en esta escuela, por lo tanto tengo esa visión que ahora presento. ¿Sí? Y estaba intentando no ser emocional. Bueno, eso sería todo. Gracias, Peter. Thank you. Well, and thank you for your questions and comments. So I would say that you actually already did explain to us what you did. So, just what you said here today, I think is very appropriate. If you're studying a setting that's in flux, in other words, where people are coming and going a lot, it becomes an unstable place because things are changing a lot. Every new person who comes and goes shifts the place a little bit, and that's very important to explain. And so sometimes when I've done these things, I found that that's kind of a finding, that a place like this is a little bit unstable, because and by that, it's not falling apart or anything, but it's shifting constantly. And so even what you went in to study at the beginning might not be what you find most interesting once you're in there. And so I would say that it's important to provide the subjectivity that you described. Here's who I am. Here's what this place is. And that gets back to the earlier question about the setting. The setting becomes an important part of if you're studying art education or something like that. It really matters that, I think back to when I taught kids in what we called in low-level classes, that there was a lot of shifting. People weren't there every day. It was hard to get continuity. It was you couldn't do a unit that took 2 or 3 weeks because you couldn't count on people being there from day to day. And then that becomes part of what you need to talk about. So, and I don't know any, you've been describing the setting in very general terms, so I don't know exactly what it is. But I would say all the things you raised are very important questions to ask yourself and to account for in your write-up.
So I hope that addresses what you brought up. If not, just try again. Sí, es una buena respuesta. It's a good answer. Thank you, Peter. Okay. Ok. Bueno, parece ser que ya no tenemos más preguntas, ni comentarios, y también es una hora más adelante para Peter. Entonces, para nosotros son las 5:30, pero para él son las 6:30. Entonces, pues creo que ya nada más nos restaría agradecerle, ¿no? Por su charla y por ser tan generoso y contestar todas las preguntas que se plantearon, que me parece que ha sido muy interesante porque aquí hay varios estudiantes de la maestría, ¿no? Y me parece que escuchar justo a alguien con toda tu trayectoria es muy interesante para entender, ¿no? Como sí es posible decir las cosas y todo, ¿no? También es posible, pues ser muy claro, ¿no? Y cómo la objetividad, la verdad y la neutralidad no son unas cosas que seguimos en ese paradigma, sino que el paradigma científico se ha complejizado y creo que es como muy interesante. Y pues muchísimas gracias, ¿no? Al doctor Peter por su conferencia y por todas sus respuestas y pues por darnos esta plática tan interesante. Entonces, Well, and thanks to all for being here. I hope I'll be back in April to Guadalajara, and I hope to see many of you then. And I always appreciate people who tune in and have good questions, and I hope it was a good experience for you all. So thank you so much, and thanks once again to the great Coco for her translations, which make it possible for me to work in Guadalajara. So, hasta luego, amigos. sí, hasta luego. Muchas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a Coco por su traducción. Bye. Bye-bye.